voy a hablar. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo desarrollar el frame de actualiza desde una base de datos. Pero para hacer la actualización primero tenemos que hacer la consulta. Entonces el primer paso, el paso número uno es hacer el frame. Lo vamos a hacer en el mismo proyecto que ya tenemos. Le vamos a poner actualizar. Para ahorrarnos tiempo vamos a copiar el diseño de altas del panel de altas para no volver a hacer todo el diseño otra vez. Ahora vamos al frame altas. En la parte de diseño seleccionamos el frame, le damos copiar y nos vamos al de actualizar, al diseño, seleccionamos pegar, y de esa forma nos ahorramos todo el diseño y ya sin necesidad de volverlo a hacer. Los campos ya tienen sus nombres de variables: ID, nombre, edad, cuatrimestre y así sucesivamente. El siguiente paso es poner el menú, poner la barra de menús. Nos vamos a las herramientas, nos vamos a menú bar y la insertamos. La primera opción se va a llamar actualizar. La segunda opción se va a llamar perdón, la primera opción se va a llamar consultar. La segunda opción se va a llamar actualizar. Todos los menús tienen que tener su opción de salir. Entonces le agrego otro menú y en esa tenemos que darle la opción de salir. En consultar vamos a agregar un menú item que va a ser buscar. En la actualización primero tenemos que buscar el registro para ver si está y posteriormente proceder a actualizarlo. Si no, tenemos que asegurarnos de esa forma. Si no lo hacemos, puede caer en algún error ahí el programa o la aplicación. En la opción de consultar le vamos a poner buscar y en la opción de actualizar le vamos a poner guardar como o actualizar datos, actualizar información. Y al salir le vamos a agregar otro también y le vamos a poner exit o abandonar. Ya que tenemos nuestras opciones, tenemos que pasar a empezar a configurarla para que lo haga. Antes de eso se me pasó ejecutar el web server. Si se tiene que estar ejecutando y tiene que estar en color verde para que pueda funcionar. Ya está ejecutándose, incluso hasta me conecto para ver si puedo ver las tablas. Me voy a localhost php myadmin y le doy continuar. Y aquí está mi base de datos con mi tabla. Siguiente paso, el primer paso de toda conexión es declarar las librerías que voy a necesitar para poder hacer la conexión. Me voy al de altas y ahí agarro las dos librerías que siempre he utilizado y las paso al de actualizar. Siempre tiene que estar después del package. Y ahí le doy importar Java SQL e importar Java Swing JOcean Paint. Siguiente paso, declarar las variables globales. Igual me voy a altas y agarro las variables globales que tengo en el archivo, en el frame. El de la base de datos, el del login, el del password y el de la ruta. Me voy a actualizar y lo pego dentro de la clase. Estas variables tienen que ser dentro de la clase porque son variables globales. Ese es el paso número 2. El paso número 3 es agarrar la función de
conectar MySQL y copiarla completita a actualizar. Entonces la selecciono completita de llave a llave y la coloco en actualizar. Normalmente la estamos colocando después de constructor, sin invadir el constructor, sin invadir sus llaves, y ahí ya queda la conexión. Ahí ya queda el método conectar MySQL. El tercer paso es ver dónde voy a hacer la actualización. Primero tengo que hacer la búsqueda, entonces me puedo apoyar en el de listado para hacer la búsqueda. En el listado ya tengo un código para hacer la búsqueda. Agarro todo el código que tiene el botón de listar información, agarro todo el código y lo paso, porque voy a hacer una búsqueda primero antes de hacer la actualización. Entonces lo copio desde donde mando llamar a conectar MySQL hasta el final de la función, antes de que termine la función. Le doy copiar y luego le doy pegar en actualizar. ¿Dónde la voy a pegar primero? Pues en buscar, en el actualizar. Primero tiene que dar el ID y lo tengo que buscar para poderlo modificar, si no, no lo voy a poder modificar. Me voy al evento del botón de buscar y ahí lo pego. Me va a marcar algunos errores porque las variables no existen, pero ahorita lo voy a hacer. Entonces lo voy a modificar. Entonces aquí empieza a llamar conector MySQL, empieza la conexión y aquí hago el select. Dice seleccionar todo de datos. Ok. Antes de modificar esa parte hay que recordarles que tengo que bloquear todos los demás campos. La consulta debe ser por ID, pero tengo que bloquear todos los demás campos. Entonces una propiedad que se llama enable la desactivo para que estén desactivados y solo pueda hacer la consulta por ID. Entonces busco enable, la busco aquí, es en orden alfabético, y la desactivo. También busco la otra, enable, y así sucesivamente los demás campos. Enable y lo desactivo para que forzosamente me tenga que hacer la consulta por ID. Las cuatro las desactivo, los cuatro campos, de tal manera que no pueda hacer la consulta más que por ID. Entonces ahora sí ya configuro mi botón de consultar. Le voy a poner que seleccionar todo de datos, donde el ID en mayúsculas, como boté en mi tabla, sea igual, comilla simple, comillas dobles, más al ID que tengo en el formulario, al ID.getText. De esa forma me va a encontrar solo aquel que lo haga por el ID que le acabo de declarar en el formulario. Si le encuentra, que tengo que hacer, mandarlo al formulario. Entonces, ¿cómo lo mando al formulario? Muy sencillo, le voy a poner r.getString y el número de la columna que voy a poner, voy a poner la columna número 2, pero ¿dónde la voy a almacenar? La voy a almacenar en el segundo campo, que es el nombre. Sería nom.setText, y ahí voy a poner r.getString para ir colocando todas las columnas que encontré en la consulta, y así con los otros cuatro campos. Primero el nom, luego la edad, luego el 4 y luego la colegiatura, luego la edad, luego el 4 y luego la colegiatura, que empiece en el 2, luego el 3, luego el 4 y luego el 5, para que me lo consulte de esa forma. Voy a correrlo a ver si funciona. Ahí está, pido un ID, mi ID, le doy consultar, le doy buscar y ahí aparece Edwin Guillermo Enríquez, edad, cuatrimestre y colegiatura. Nada más hay un pequeño detalle,
necesito activar los campos y voy a hacer un poco más grande los cuadros de texto para que sí quepan la información, y activarlos cuando ya los encuentre. Los tiene que activar. Entonces antes de que entre a colocar la información, tengo que activar un punto enable, tengo que ponerle true para que me permita editarlos y poderlos modificar. Num, edad, quatry y col, de tal manera que los pueda modificar, porque el objetivo es modificar esa información. Y ahora sí, para que se vea de esta forma, le doy MIDI, le doy consultar y le doy buscar, y ahí aparece la información. Ya está consultada. Ahora el siguiente paso es implementar el de actualizar información para que lo guarde en la base de datos. Ese es el último paso. Este encuentro luego en el botón de actualizar información. Para hacerlo de manera rápida, puedo irme al de altas y extraer el código de altas. Cuando le doy a agregar y extraer el código, ese es uno de actualizar, entonces lo puedo hacer. Lo puedo hacer y lo puedo copiar y pegar. El de altas, selecciono el código, todo, hasta donde termine la función, y lo voy a copiar y lo voy a pegar para hacer mi actualización. Lo vuelvo a seleccionar, le doy copiar. Este es el de altas, y el otro que seleccioné fue el de consultas, me sirve más el de altas. Me voy a actualizar en el botón de actualizar información, le doy en el evento y aquí tengo que actualizar, pero ya me aseguré de que si existe el registro. Aquí yo voy a la segura de que existe el registro, entonces ya no tengo que checarlo si primero existe, porque ya lo mostré. El de actualizar lleva execute update en lugar de execute query, y aquí va mi código de actualizar. En este caso tengo que mandar el mensaje del registro se actualizó correctamente el mensaje. ¿Y que va en execute update? Pues en execute update va de el nombre de la tabla, set y todas las columnas que voy a actualizar. La primera columna que voy a actualizar según la tabla es la de nombre. El ID no la puedo actualizar, el nombre y la edad en ese orden, entonces sería nombre, va a ser igual a no, comilla, comilla, comillas dobles, más enum.getText, y lo que voy a actualizar, el primer campo. El segundo campo va a ser, le pongo una coma y le pongo el segundo campo, que sería edad. Entonces sería edad, va a ser igual, comilla, comilla, comillas dobles, más edad.getText. Y el tercer campo sería con el tercer campo, que es cuatrimestre. Voy a poner cuatrimestre igual, comilla, comilla, comillas dobles, más quatry.getText. Los voy a poner en columnas para que se vea correctamente. GetText. Voy a ponerlo de esta forma para que se vea en una sola pantalla. El último campo va a ser
Cuatri, el último campo, colegiatura, va a ser colegiatura igual, comilla, comilla, comillas dobles, signo de más, call.getText. Y ahí está, ya nomás al final hay que ponerle cuál es la condición, donde el ID está igual a comilla, comilla, comilla doble más id.getText. Y ahí está mi función de update. Utilizar datos, poner nombre igual a nombre de text, edad igual a edad.getText, cuatrimestre igual a cuatrimestre de getText, colegiatura igual a call.getText, y donde la edad, donde la id sea igual a la id que está en este campo. Y ya limpio los campos, mando el mensaje que se registró y limpio los campos. Voy a ver si funciona. Consulto mi ID. Le modifico el nombre, Edwin Gallegos Martínez, edad 40 años, cuatrimestre noveno, colegiatura 3000, y le voy a actualizar la información. Dice se actualizó correctamente. Para corroborarlo voy a ver, os voy a volverlo a consultar. 3181, le doy a buscar y ahí está, ya modificado. Me voy incluso a la base de datos, le doy un update y ahí se va a checar que Edwin ya cambió de nombre, de edad, de cuatrimestre y colegiatura, y ahí está el de actualizar. Nada más me falta un pequeño detalle. Después de limpiar los campos hay que bloquearlos otra vez. ID punto, el ID no se debe bloquear, el que se debe bloquear es nom punto enable false, para que no pueda hacer consulta más que por él. Otro punto para que lo pueda hacer por el ID. Bloqueo todos, entonces call punto enable falso y edad punto enable falso, y ahora sí funciona perfectamente. Ahora, para que lo haga de manera automática, para que la consulta la haga de manera automática sin necesidad de ir a buscar el código de consulta a buscar, lo copio y lo pego completo al evento del enter. Entonces todo el código de actualizar del de buscar, perdón, completo, lo pego directamente en el evento al darle enter a este campo, para que lo haga sin necesidad de irme al de arriba. Y así, de tal manera que cuando yo le dé el ID, le dé enter, automáticamente me haga la búsqueda. Y ahí está, Edwin Gallegos López, edad 41 años, cuatrimestre décimo cuarto y colegiatura 3200. Le doy a actualizar la información, el registro se actualiza correctamente y ahí está. Lo vuelvo a consultar y ahí está el actualizado, y en la base de datos obviamente ya se encuentra actualizar el registro, y ese es el menú actualizar, ese es el frame de actualizar. Eso es todo.